Gracias, señora presidenta. Señorías, la sociedad española se merece una investigación a fondo de cuál ha sido el papel del sistema financiero español y de las autoridades, de todas las autoridades, en una de las mayores burbujas inmobiliarias del mundo y, desde luego, la burbuja inmobiliaria más importante de nuestro país y el rescate financiero que se produjo en el año 2012. Por tanto, si queremos hacer bien la investigación, si queremos ir al origen del problema, tenemos que comenzar a hablar de la burbuja inmobiliaria, tenemos que hablar del año 1999, tenemos que empezar por ahí, por el año 1999, por el año 2000. Insisto, la sociedad española se merece una investigación a fondo de lo que ha sucedido, una evaluación externa, no como algunos pretenden hacer ahora, una evaluación interna de lo que han hecho, no, una verdadera evaluación externa para que fundamentalmente no vuelva a suceder lo que ha sucedido. De aquí, además de averiguar las responsabilidades, tenemos que mirar hacia el futuro para que no se vuelva a producir lo que se ha producido en estos años en nuestro país. Es un síntoma, señorías, de madurez democrática, aprobar una comisión de investigación de esta índole, porque ha sido mucho el sufrimiento de muchos ciudadanos y porque las secuelas han sido muy importantes. E insisto, lo que tenemos que hacer es investigar para que no vuelva a suceder. Los costes no solo son los que han tenido que pagar los contribuyentes, en torno a 6 puntos de nuestro Producto Interior Bruto. También hay que poner en el pasivo de esta tormenta perfecta, entre otros, la asignación ineficiente hacia recursos en detrimento de la innovación, y eso ha tenido una consecuencia también sobre la productividad, sobre el empleo que se creó en algún momento, que era precario, y, por supuesto, en el desempleo que vivimos en este momento como consecuencia de la crisis. Para lograr evitar que vuelva a suceder lo que ha sucedido, esta comisión de investigación tiene que ir, como decía hace unos segundos, a la génesis del problema. Y el problema tiene su origen en el laissez-faire de los años 90, en los que se creía que los mercados financieros funcionaban eficientemente y no necesitaban ninguna regla. Los reguladores no tenían que intervenir. Los mercados y el sistema financiero se autorregulaban. Greenspan llamaba a los banqueros de Wall Street, les llamaba las abejas polinizadoras. Todo ello respondía como un péndulo a las políticas activas del sector público puestas en marcha en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Ahora bien, España presenta una lista específica que paso a comentar. En España, a partir del año 1996, se imponen las políticas de desregulación en todos los mercados y sectores, también en el del suelo. Las provisiones anticíclicas se relajan. Se mira para otro lado en cuanto a lo que suponía el importe del crédito sobre el valor del activo que se quería comprar. Exceso de bancarización, ausencia de dación en pago y cláusulas suelo que provocaron que la oferta de crédito fuera mayor. Incentivos fiscales a la compra de vivienda, tasadoras en manos de los bancos, etcétera, etcétera. El resultado es una burbuja inmobiliaria que alimentó una burbuja de crédito que, a su vez, estimuló la burbuja inmobiliaria. Pero la respuesta que a principios de los años 2000 dieron las autoridades de la época a la burbuja inmobiliaria, quiero decir, fue un cambio en la legislación urbanística que alentó el boom inmobiliario, que contó con la financiación para enladrillar nuestro país y así volver a retroalimentar la burbuja inmobiliaria, es decir, el precio de la vivienda y el suelo. Señorías, visto en su globalidad y retrospectiva, ni es verdad el milagro económico de España, ni el España va bien, ni la bonanza de aquellos años. Ante la burbuja, las autoridades miraron para otro lado, no combatieron la burbuja de crédito y, en gran parte, porque sostenían en aquellos años que no había burbuja inmobiliaria, que no había burbuja de la vivienda, del precio de la vivienda y del suelo. Señorías, hay algunos que quieren hacer del carácter público de las cajas de ahorro el chivo expiatorio casi exclusivo de la crisis financiera. Y eso es poco riguroso, esa aproximación es poco rigurosa e injusta y, además, una aproximación ideológica. Hay cajas de ahorro que fueron bien gestionadas y son hoy la base de entidades financieras solventes. A sensu contrario,
4 bancos fueron rescatados y la desaparición por integración de otros 7. Y algunos bancos hoy en día tienen unos problemas muy serios que probablemente, si no se corrige, tengamos que pagar los españoles. Es verdad que las cajas tenían limitaciones a la hora de captar capital y de su gobernanza, pero uno de los grandes logros del año 2010 fueron los cambios en la gobernanza y una nueva estructura jurídica de dichas instituciones financieras. Fundaciones comprometidas con la inversión en el territorio, me refiero a las fundaciones de las cajas de ahorro, y que hoy destinan alrededor de 1.000 millones de euros a política social, cultural, de becas y de inversión. Por consiguiente, el patrón en la crisis financiera no fue, por un lado, el modelo de las cajas de ahorro y, por otro, el modelo de la banca privada. No, el patrón fue el de buenos gestores y malos gestores. El patrón fue aquellos que concentraron su riesgo en un determinado sector y aquellos otros que diversificaron su riesgo no solamente en otros sectores, sino también que invirtieron fuera de España. Por tanto, rigor en los análisis. El origen de la crisis que hemos vivido tiene que ver con la desregulación, el laissez-faire, el entender que el mercado y el sistema financiero se autorregula, señorías. No hagamos análisis poco rigurosos. El verdadero problema de Bankia, señorías, cuidado con las cortinas de humo también aquí, son las pérdidas acumuladas por malas decisiones de inversión, en este caso de sus gestores. Entre otros términos, quiero decir, el verdadero problema de Bankia es el agujero en la toma de decisiones de inversión de esta entidad financiera. Y, posteriormente, la gestión del Gobierno para apartar a rato de la presidencia de Bankia, cuestión que desencadenó el rescate bancario de nuestro país. El Grupo Socialista exigió una comisión de investigación en el año 2012, que la mayoría de esta Cámara en aquel entonces rechazó. Comisión que hemos vuelto a pedir también en fechas recientes. Por consiguiente, señorías, la sociedad española se merece una comisión de investigación de lo que ha sucedido, fundamentalmente para que tengamos los instrumentos de alerta con el objetivo de que no vuelva a suceder en el futuro, para adaptar la regulación a las mayores exigencias de capital y evaluación de riesgos internacionales y por un cambio en la gobernanza homologable a las mejores prácticas internacionales para instituciones como el Banco de España. Desde el año 2000, señorías, hasta el comienzo de la crisis, el peso del crédito del sector inmobiliario sobre el total se multiplicó por 5. El endeudamiento de hogares y empresas aumentó 100 puntos en porcentuales del Producto Interior Bruto. Sin embargo, ni una sola entidad, ni el Banco de España, ni ninguna autoridad tomaron una sola medida para corregir esa situación. Más bien, las autoridades de aquel momento dijeron que no había problema, que no había burbuja inmobiliaria, que no había problemas en el precio de la vivienda y el precio del suelo urbano. Y lo peor, señorías, es que en este momento muchos de aquellos ahora tratan de darnos, que no tomaron ni una sola decisión, ahora tratan de darnos lecciones de lo que hay que hacer de cara al futuro. Esto es lo que encontramos todos los días en los medios de comunicación, que tratan de darnos lecciones sobre lo que hay que hacer de cara al futuro. Por consiguiente, señorías, lo que tenemos que poner en marcha es ya una comisión de investigación con el plazo que nos hemos dado máximo de 60 días para estudiar todo lo que sucedió, para estudiar evidentemente el origen del problema, las consecuencias del problema, con la sana meta de que no vuelva a ocurrir. Pero fundamentalmente, señorías, lo que tenemos que entender es que el mercado no se autorregula, que el sistema financiero y bancario no se autorregula y que finalmente no es lo público o lo privado. No, son los buenos o los malos gestores. La sociedad española exige una explicación de lo que ha sucedido. Tenemos que ir al origen del problema, a la verdad, fundamentalmente para que en el siglo XXI en nuestro país no se vuelva a producir la burbuja inmobiliaria que se ha producido como nunca en nuestra historia económica. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias.